Buenas noches, mi nombre es Elvi José Velázquez Durán, estudiante de maestría en TIC para la educación. A continuación voy a redactar un poco las reflexiones sobre la práctica evaluativa en el curso de énfasis 3, evaluación del aprendizaje, con la tutora María Eugenia Córdoba. La evaluación, pues consideramos que es un proceso que nos permite obtener evidencias, recopilar información respecto a los aprendizajes de los estudiantes. Yo creo que esa es como la finalidad de la evaluación. En este contexto, el ejercicio consiste en analizar dos casos de Colombia Aprende, de la página Colombia Aprende, que nos pone el ejercicio para a partir de esos casos resolver unas preguntas relacionadas con los mismos y que están obviamente referidas a la evaluación como práctica docente. El primer caso nos expone a una profe, dice la profe Lucía, es una docente muy rigurosa que cada viernes hace un examen a sus estudiantes y guarda los registros de los mismos. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para cada estudiante. Para este caso nos piden resolver tres preguntas. La primera es: ¿qué evidencias de aprendizaje recoge la profesora Lucía? En este caso, pues las evidencias son los resultados de esas pequeñas evaluaciones que ella realiza todos los viernes, ¿cierto? Y que tiene como característica que es una evaluación cuantitativa o sumativa, que básicamente tiene la evaluación como producto final y está centrada en el proceso memorístico. Es como las características de la evaluación que hace la profesora Lucía. Frente a la segunda pregunta, considera que si las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de los estudiantes. Pues considero que no son suficientes, porque pues la evaluación, en este caso el examen, ¿cierto? No es la única herramienta para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Solo evalúa la parte conceptual y, como ya decía, se refiere solo a un proceso de pronto memorístico y deja de lado otros aspectos que también deben tenerse en cuenta a la hora del proceso evaluativo, como son el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, el autoaprendizaje, entre otros procesos que también se deben tener en cuenta para poder emitir un concepto respecto a los aprendizajes de los estudiantes. En este proceso que la profe hace, pues el estudiante aprueba, reprueba o está ahí como intermedio, ¿sí? Entonces ahí no hay mucha integralidad en el proceso de evaluación. Como tercera pregunta, dice: ¿qué sugerencias le daría a la profe Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Entonces, considerando que la evaluación debe ser amplia e integral, pues entonces se tienen que tener claro, la profe Lucía debería hacer más claridad respecto a los criterios de evaluación, es decir, lo que va a evaluar, para qué va a evaluar, cómo va a evaluar y los momentos de la evaluación, aunque la evaluación es un proceso, ¿cierto? Pero también hay que estipular estos aspectos o estos criterios de manera puntual para que el estudiante sepa cómo se le va a evaluar, ¿cierto? El otro sería diversificar las técnicas de evaluación para hacerla una más amplia e integral. Una evaluación que considere no solo la parte cognitiva, sino también lo procedimental y lo actitudinal, pues lo que llamamos todo eso, esa parte integral. Se debe también, la profe Lucía, considerar que la evaluación es un proceso y que debe ser formativa, ¿cierto? Ahí en esta parte solamente vemos la parte como punitiva de la evaluación, como decía, le fue bien, le fue mal, o está ahí como
en intermedio de los dos. Entonces debe también aplicar la parte formativa de la evaluación. Eso implica que debe hacer retroalimentaciones de todos los temas que ella evalúa, ¿cierto? Y debe permitir la participación de los estudiantes no solo con la autoevaluación, sino también una participación a la hora de diversificar las técnicas, pues que algunas le permitan a los estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, aportar en ese proceso evaluativo. Serían como las recomendaciones que le haría a la profe Lucía. Nos presentan también un segundo caso donde tenemos al profe Mario, que utiliza múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces utiliza conversaciones informales, recoge cuadernos, pide a los estudiantes que creen obras de teatro, también genera proyectos para que apliquen sus conocimientos, la comprensión de lo visto en clase, usa rúbricas y lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a los estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año. Es importante que los estudiantes se pongan al día. Entonces, este segundo caso del profe Mario, nos preguntan qué fortalezas demuestra el profesor Mario en su práctica evaluativa. Entonces ya aquí vemos en este caso que hay una evaluación mucho más amplia, con una metodología variada, ¿cierto? Con diferentes herramientas que le permiten a él obtener una información un poco más confiable del proceso que están llevando sus estudiantes. Involucra a los estudiantes en ese desarrollo del proceso evaluativo. Hay mayor integralidad de ese proceso, porque pues ya no solo evalúa la parte cognitiva, sino que también evalúa otros aspectos, habilidades y destrezas de los estudiantes. Y también pues lleva la evidencia del progreso en ese proceso de evaluación, de los aprendizajes, en la medida que él lleva su portafolio, en el que le permite ir anotando cómo va el progreso de los estudiantes en ese proceso evaluativo. Como segunda pregunta, nos dicen que qué fuentes utilizamos como docente para evidenciar el aprendizaje. De manera personal, la evaluación la centro en la persona, y a partir de ahí pues se utilizan, de acuerdo al tema y a los grupos estudiantes, diferentes herramientas, mínimo 3, pero entre ellas está la observación, ¿cierto? La observación directa, que permite ver más la parte comportamental y actitudinal de los estudiantes, pero también, es decir, cómo se relacionan. Está la resolución de problemas con preguntas problemas, están las evaluaciones con preguntas abiertas y cerradas, tenemos los proyectos, prácticas, exposiciones, prácticas de laboratorio, en este caso pues el área de ciencia, el análisis de situaciones contextuales relacionadas con los temas tratados para determinar los juicios valorativos que ellos hacen respecto a esos temas o a esas situaciones contextuales del entorno. La otra dice, ¿los resultados de la evaluación son solo para planes de mejoramiento o de refuerzo? No, o sea, no necesariamente. Sí sirven para determinar eso, pero no son solo para eso, porque permiten, la evaluación debe permitir valorar el aprendizaje de los estudiantes. También se parte de los presaberes, que son muy importantes. Me permiten determinar desde qué punto parto yo con un grupo para poder avanzar. También sirve para determinar fortalezas y debilidades, ajustar la planeación, promover capacidades y habilidades en los estudiantes. Entonces, cuando uno detecta que un estudiante es bueno para esto o para aquello, uno lo utiliza, lo puede utilizar para que le colabore en reforzar a algunos estudiantes que de pronto son menos hábiles en esos aspectos. Entonces,
digamos que pueden ser los resultados de la evaluación, pueden servirnos para eso, no solo para los planes de refuerzo. Y finalmente nos preguntan qué otras decisiones se pueden tomar a partir de los resultados obtenidos. Entonces, dependiendo de la evaluación, que es progresiva, que es contextual, que debe ser flexible, yo pienso que es otras decisiones que se podían tomar o que se pueden tomar con los resultados de una evaluación integral y procesual, tienen que ver con verificar el cumplimiento, es decir, saber si las metas, los objetivos, ciertos están logrando las competencias en los estudiantes. Entonces, la evaluación debe permitirnos medir ese cumplimiento. Nos debe permitir comprobar los métodos de enseñanza, si nuestra metodología está ajustada a los requerimientos de aprendizaje que tienen los estudiantes y el grupo, ¿cierto? Si está contextualizada al entorno en el que nosotros estamos impartiendo esa enseñanza. También nos pueden permitir profundizar en temas puntuales de acuerdo al interés que manifiesten de pronto un grupo de estudiantes. Esa evaluación nos puede permitir precisamente determinar en qué temas un grupo de estudiantes pueden profundizar. Entonces el grupo podría, por ejemplo, subdividirse para puntualizar y profundizar en unos temas específicos. Obviamente nos debe servir para hacer la retroalimentación, pues a la hora de determinar las debilidades y oportunidades de mejora, pues nosotros debemos también determinar en qué temas debemos hacer retroalimentación con mayor profundidad. También nos permite adaptar o flexibilizar o contextualizar la evaluación. Ya lo decía, que digamos a partir de esas evidencias de los aprendizajes, pues debemos nosotros adaptarnos a los estilos de pronto de aprendizaje de los estudiantes, de los grupos, y eso nos permite contextualizar la enseñanza. También permite la evaluación integral y procesual, nos va a permitir reducir los sesgos. Es decir, en la medida que yo amplíe e integre más la evaluación, pues se reduce la posibilidad de que los resultados de esa evaluación sean sesgados. Cuando yo, por ejemplo, solo evalúo con exámenes escritos, pues hay la posibilidad de que, por ejemplo, los chicos se copien y tengan un resultado falso, puede ser positivo o negativo en términos de la respuesta. Entonces, si hago una evaluación más integral, más amplia, más procesual, ¿cierto? Más de proceso, pues reduzco ese riesgo de sesgo y poder obtener de manera más confiable la valoración en cuanto a los aprendizajes de un estudiante. Y creo que finalmente también un proceso evaluativo nos permite hacer transversalidad de los conocimientos, de los saberes que tienen los estudiantes, pero también de los aprendizajes que adquieren en el proceso de enseñanza. Entonces eso nos va a permitir hacer transversalidad. Entonces ahora con los proyectos transversales, entonces nos puede permitir en qué proyecto un estudiante puede estar más interesado, por ejemplo, en participar o destacarse. Entonces creo que una buena evaluación nos puede permitir esa transversalidad en el proceso educativo. Entonces yo creo que finalmente, como reflexión de la práctica evaluativa, evaluar debe centrarse en la persona, siempre a partir de la persona, debe verificar expectativas de los estudiantes y también de los docentes, y debe ser un proceso continuo, un proceso progresivo, un proceso verificable también, que nos permita precisamente determinar el nivel de aprendizaje, pero también el nivel de enseñanza, el método de enseñanza que estamos utilizando. Muchas gracias.